Me cago en todo. Y hoy me cago en los sindicatos y en todas estas cosas de asociaciones y tal. Sindicatos de trabajadores y también en los empresarios. Hoy le voy a dar especialmente a los sindicatos de trabajadores y demás. Pero vamos, esto como voy a hacer en el podcast va a ser extendible a muchas asociaciones, a muchos sindicatos. Porque cuando se está publicando esto ya ha pasado el 1 de mayo. Y como todo el 1 de mayo... pues han hecho manifestaciones, actos y demás, que por cierto, mucho de... aquí voy a dar muchas hostias, he de decirlo, pero una de las hostias que voy a dar es que en ninguna de estas manifestaciones, en ninguno de estos actos, se pide trabajo en igualdad para las personas con discapacidad. Es que el colectivo de las personas con discapacidad y estas personas, porque el colectivo no hay, ya os digo, porque cada asociación y cada esto va a su guerra, ese es parte del problema, pero yo he escuchado quejarse a los sindicalistas, a los portavoces de comisiones obreras y UGT de algunas cosas, pero no les he escuchado quejarse de esta situación de estas personas con discapacidad, que para encontrar un trabajo a muchas de ellas bueno, pasa a personas que no tienen discapacidad, que les cuesta mucho encontrar el trabajo. Pues a estas personas con discapacidad es que ya es prácticamente imposible. Como suelo decir, o te haces funcionario, o prácticamente, o conoces a un amigo o a un enchufe, o ni eso, porque madre mía. Pero claro, son estos problemas, porque digo yo, los sindicatos es que están alejados de la realidad muchas veces, sobre todo los mandatarios, porque aquí, es decir, que hay gente que trabaja a pie de calle en los sindicatos, que sí, yo he conocido alguno, que sí se mira por los trabajadores, sí se mira por las condiciones, por una serie de cosas, pero en general, los que veis en los más altos mandos, pero vamos, esto pasa en los sindicatos, en los empresarios, en los políticos y un montón de gente que ya cuando llega a una... bueno, iba a decir a unas alturas, pero cuando tienes un mínimo cargo, esto es muy español, lo de tener un mínimo de responsabilidad ya te crees un dios, que yo lo he visto trabajando en comercio, en tiendas de electrónica, ya al que le ponían un pinganillo para mandar algo, ese ya se creía el jefe, vamos, del supermercado entero. Pues aquí, igual. Y se han puesto, como están las condiciones y tal, que, a ver, claro, como el mes pasado y hace poco se ha dado datos de que hay más empleo que nunca, más población activa, más tal... Claro, los datos están muy bonitos en un Excel o están muy bonitos en un telediario, pero luego hay mucha gente que estamos parada, porque hablo desde una persona que está en el paro, y mucha gente más, y gente que está trabajando en unas condiciones lamentables. Entonces, o sea, cuando se han puesto a quejarse los sindicatos, que por cierto, me ha resultado curioso que hayan hecho la manifestación en Málaga. No me voy a quejar de eso porque soy el primero que me quejaba del centralismo. También tiene que ver con que ha empezado la campaña electoral en Andalucía. O sea que llámame sospechoso, pero yo creo que algo tiene que ver. Pero bueno, también fue Yolanda Díaz para hacerse la foto. Esta mujer, permitidme el chiste, fue ahí a comer pescadito frito a Málaga, o lo dice alguien que ha ido muchas veces, que lleva yendo unos cuantos años a Málaga y le encanta Málaga. O sea, que no lo digo por mofarme, sino que hace bien. Y el resto también de jefes de comisiones obreras y UGT, pues bueno, ahí pasaron el día. Pero bueno, dejando de la broma, me parece bien que vayan a otros sitios, que la manifestación principal no sea en Madrid. O sea, ahí, igual que digo una cosa, digo la otra. O sea, me parece bien. Pero eso sí, cuando empiezan como están los derechos en este país y hay cosas así, y ya digo, que lleva la izquierda gobernando casi 8 años, o sea, y tal, y como está la cosa, pero yo cuando digo, aquí las huelgas generales gordas se montan solo cuando gobierna la derecha. Cuando gobierna la izquierda no se han montado huelgas generales gordas, o sea, había alguna cosa, pero no ha habido una huelga general gorda. Entonces, es algo que me llama bastante la atención. Y se ponen a los de sindicatos a decir que sí, como está el mundo, que estamos peor que hace 100 años, que estamos como cuando hace 100 años con la época de los fascismos, la época de la Segunda República, y cuando llegó la guerra civil, el franquismo, y toda esta serie de cosas, el nazismo, la Unión Soviética, toda esta época de hace 100 años, los años 20 y tal, pues dice que estamos como en esa época justo antes de que se desate la tormenta perfecta. Y el fascismo detrás, quejándose de lo que ha hecho Ninan, una serie de cosas.
A ver, aquí sabéis que, y yo he dicho en este podcast que, por ejemplo, de lo de Trump en Irán estoy totalmente en contra. Eso sí, no quiere decir que yo esté a favor del régimen de Irán, que hay mucha gente que te piensa que porque está en contra de una cosa, o sea, igual que yo estoy en contra del régimen de Maduro, pero no estoy a favor de que Trump entre ahí por la prueba. A ver si somos coherentes en la vida, que no por estar en contra de una cosa tienes que estar a favor de la otra. Pues resulta que, claro, con la situación que hay de empleo, ya he dicho al principio, las personas con discapacidad, muchas mujeres que no consiguen trabajo, que muchas personas de todo tipo, el tema de la inmigración, que se les trata como esclavos, como mierda, pero perdóname la expresión, pero es que muchos empresarios les tratan así, les tratan súper mal. Entonces, con toda esta situación que hay en el Día del Trabajador, en el Día del Trabajo, nos ponemos a gritar proclamas que si Donald Trump, que si lo otro, que si no sé qué. Por favor, señores sindicatos y señores sindicalistas y señores dirigentes de los sindicatos, déjense de payasadas y de gilipolladas, o sea, de verdad. Esto es como cuando los ayuntamientos de repente se ponen a votar que si lo de Palestina, que si lo de Venezuela, que si lo del otro sitio, lo que tal, cuando muchos ayuntamientos están las calles que se caen, hay familias que viven muy mal y se podían hacer situaciones para dar recursos, hay un montón de cosas y nos ponemos en los parlamentos, nos ponemos en los sitios donde no se puede hacer nada, porque desde un ayuntamiento, ¿qué puedes hacer con la situación de Venezuela o de Palestina o de Estados Unidos? O sea, de verdad, y ese tiempo del pleno lo gastas en chorradas y en gilipolleces. Pues esto igual con los sindicatos. El Día del Trabajador, que es el día para muchos derechos que hay que seguir defendiendo y se están perdiendo, que eso se callan muchos sindicatos, que se callaron y luego cuando bajaron los días de despido, que en su día eran 45 y tal, y eso yo lo dije en un podcast el otro día, si tan en contra estaban los sindicatos de todo esto, cuando contratan a empleados, y los partidos también que se quejaban, ¿por qué no los contrataban con 45 días por año trabajado? Porque en los contratos tú puedes mejorar eso en una cláusula, tú puedes hacerlo perfectamente, pero son unos hipócritas y cuando hay que hacer las cosas y ponerlo en escrito papel, no, yo cómo voy a hacer eso, no, o sea, de cara a la galería hacemos un discurso, o sea, yo lo digo muchas veces en la vida y esto es muy impopular, pero yo prefiero quien hace las cosas mal, pero tiene el discurso de que lo hace mal, o a los que son hipócritas y tienen el discurso de todo bonito, hay que hacer las cosas bien, y luego te la meten por detrás. O sea, yo prefiero que me seas sincero, o sea, de verdad en la vida. Si me robas, róbame con el cuchillo por delante. Porque los que dicen que todo bonito y todo tal, y es que de verdad, también hay que decir que hay que tener un poco de vergüenza, estos de UGT y comisiones obreras, cuando a sus reuniones, a la reunión de comisiones obreras y de UGT, y esto no me lo estoy inventando, han invitado a Feijóo, al jefe del Partido Popular. O sea, tócate los huevos, o sea, de verdad, o sea, bueno, y a Yolanda Díaz, y también ha ido alguna vez Pedro Sánchez y tal, o sea, no estoy diciendo a manifestaciones o actos y tal conjunto, no, a la asamblea de comisiones obreras o de UGT, al jefe del Partido Popular, o sea, de verdad, tócate las narices con todo lo que en la época de Rajoy que cortaron de derechos y todo lo que si llegan al poder van a cortar y todas las condiciones y tal, y encima les recibes en la asamblea de los trabajadores de tus sindicatos. Es que de tener poca vergüenza. Y luego dices que la culpa es de Trump, que la culpa de no sé qué, que si tal. Te pones a hacer discursos al aire, es que de verdad, es que es lamentable, estos sindicatos no tienen vergüenza ninguna, desde cuando los trabajadores están viviendo en la miseria y tal. A ver, también os digo, hay muchos que se han quedado en la memoria, como lo de Come Marisco y muchos tópicos, pero es que ellos mismos no hacen mucho por remediarlo, porque en vez de hacer cosas activas o cosas tal, el Día del Trabajador, ya digo, que se ponen a discutir de política internacional y hay que mirar, no, es que eso nos afecta al bolsillo, porque tal, sube el petróleo, los precios, claro, afecta al bolsillo todo, pero ¿de qué te sirve que un sindicalista se ponga a quejar de eso? Quéjate de las actividades laborales, de los derechos, de las cosas que no se cumplen y tal, pero claro, es que de verdad, no, y encima los ciudadanos que justificamos estas gilipolleces, es que de verdad, es que estamos tontos, estamos gilipollas, y unos sindicatos que cada vez sirven menos, pero sirven menos los sindicatos, los partidos políticos y tal. Es que, ¿cuánto llevan los sindicalistas
los jefes de los sindicatos de comisiones obreras UGT? Vamos, llevan más de 10 años los respectivos jefes de cada sindicato. O sea, es que no hay democracia ninguna. Están en el poder y los anteriores se tiraron 10 o 20 años. O sea, que de verdad. Esto de que un jefe de sindicato se tire en el poder ahí agarrado y demás en su posición, es que, madre mía, claro, están muy cómodos y no quieren quejarse cuando hay un gobierno de izquierda, cuando las condiciones, por muchos datos y cosas que hay mucha gente en vulnerabilidad, mucha gente que los puestos de trabajo están muy mal, que no encuentra empleo, muchas cosas, pero es que es mejor salir, quejarnos de que Trump lo hace muy mal y demás, y deberían de quejarse, y las comunidades autónomas también, que las comunidades autónomas hay muchas cosas de empleo y tal, que es competencia de ellos, que lo están haciendo muy mal, pero es que es muy hipócrita, y luego se quejan de que la derecha no sé qué, saldrán dentro de pocos meses o tal, cuando ellos han invitado a Feijóo y han hecho cosas conjuntas, y luego es que de verdad, es que es una falsedad, es un teatrillo que hacen y me tienen muy caliente. Así que bueno, pensar mucho cuando veáis el tema de sindicatos y demás, porque es que, ya digo, como todo, no hay que generalizar a gente que vale mucho la pena, pero cuando empiezas a subir un poquito en el escalón, pues esto pasa en política, en sindicatos, en empresarios, en asociaciones de vecinos y en todo. En cuanto subes un escalón, ya el poder te lo crees, te corrompe y a tomar por saco. Así que me cago en todo. Adiós, me cago en todo, iros a comer gambas, marisco y no a defender los derechos de los trabajadores. Ole, ole, a la mierda ya, hombre.